línea está abierta durante todo el programa y en esta parte en particular ojalá ustedes pues aprovechen la presencia de la doctora Andrea Garzón, quien es médica, podóloga, y hoy viene a ayudarnos y a orientarnos acerca del tema de los hongos, que es tan común en los pies, en las uñas, cómo se manifiestan, por qué se pegan y cómo se combaten, porque yo creo que eso es peor que un mal marido. O sea, olvídese, pues, pueden pasar años. Y vaya y encuentre cómo sacarlo y es dificilísimo. Pero la línea está ahí, 232-5167 y el Facebook también. La doctora Andrea Garzón, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lucerito, como siempre, con un placer de estar acá. ¿Por qué son tan comunes los hongos? Ya sean en los pies, en las uñas, en las manos, en todas partes. A ver, los hongos han aumentado mucho últimamente debido a la gran cantidad de enfermedades que se están presentando en el mundo moderno. El principal de estas enfermedades es el estrés. El estrés hace que las defensas se alteren, generan una alteración en las defensas y esto predispone a los pacientes a adquirir hongos. De ahí las inmunodeficiencias adquiridas, el VIH, obviamente cuando nosotros estamos enfermos, tenemos gripa, virus, diarrea, nos han hecho alguna cirugía, nuestras defensas están comprometidas y ahí es donde el hongo se aprovecha. Se llaman los microorganismos oportunistas. Son un vividor, entonces. Se aprovechan de la oportunidad. Que son peores que un mal marido. Sí, se aprovechan de la oportunidad. Ahora, cuando hablamos de los hongos en los pies, en particular en las uñas, es muy común escuchar, no, en la pedicure me pegaron un honguito. Es cierto que se transmiten a través de las herramientas, digamos, de peluquería. ¿Y qué hacer entonces para evitar este contagio? Sí, es cierto. Se contagia por instrumental contaminado, desde limas, corta uñas, corta cutículas, esmaltes, quita esmaltes, brillos, lacas. ¿Esmaltes también? También. Los removedores de cutícula, los removedores de esmalte, todo lo que sea líquido, porque el medio de preferencia donde habita el hongo es la humedad y todo lo que sea húmedo es donde ellos pueden sobrevivir. O sea que no es suficiente con llevar mi implementación a la hora de hacerme el pedicure, también tendría que llevar mis esmaltes y todo lo demás. Exactamente, todos los esmaltes, las lacas, todo lo que se va a usar en nuestros pies debe ser de uso personal. Aquí estamos viendo imágenes y aunque a veces pueden ser un poco como que malucas de ver, pero usted ya está acostumbrado a ver, pueden ser malucas, veo que todos son muy diferentes, es que hay muchos tipos de hongos distintos. Sí, hay diferentes tipos de familias de hongos, básicamente se clasifican en 3 categorías: los dermatofitos, que son los más comunes, las levaduras no dermatofíticas y los mohos. Son las 3 familias, cada una con sus características muy distintas, con tratamientos muy diferentes, medicamentos muy diferentes. Por eso es tan difícil el tratamiento, porque la gente espera que con un medicamento se le quite el hongo a él, a la hermana, al tío, al primo. Con límpido. Y es que a veces ni siquiera con medicamento, porque aparece el hongo y empieza la gente a opinar. Échese un poquito de límpido. ¿El límpido sirve o no sirve? Sirve para algunos hongos. Cuando están apenas empezando, son pequeños y son, digamos, fáciles de erradicar. No para todos los hongos, algunos responden, pero la mayoría realmente no. Entonces empiezan, no, es que la única forma va a ser quitarle la uña. No, venga, tomemos fluconazol. Sí, el fluconazol es uno de los medicamentos, yo digo, que más sobreusados en este momento. Prácticamente la gente ya lo conoce. Es un medicamento que es muy efectivo siempre y cuando sea para cierto tipo de hongos, por ejemplo la Candida albicans. Y eso que de tanto usarlo, hay muchos hongos de tipo Cándida que ya son resistentes al hongo, ya no funciona. Es un medicamento que es fuerte, se metaboliza en el hígado. He conocido pacientes que han tenido hepatitis tóxica debido a la toma o ingesta continua del fluconazol. Es un medicamento que se debe tomar con mucho cuidado, con prescripción médica, incluso hay que hacerle controles continuos de función hepática. Pero es que además hay que tomarlo por mucho tiempo, o sea, una sola pastillita de fluconazol no sirve. Sí, lo que pasa es que eso depende mucho del grado de compromiso que tenga el paciente de la uña. Entre más comprometida esté la uña con el hongo, menos efectivos son los tratamientos vía oral. La circulación de la uña es muy lenta, son los microvasos de los microvasos, son muy pequeñitos y para que el medicamento llegue ahí se demora demasiado tiempo y muchas veces el hongo ya está tan encapsulado, tan como ha hecho su castillito en la uña, que ya ni siquiera el medicamento puede penetrar. Que llega y no le hace ni cosquillas. Exactamente. Y lo de la extracción de la uña, entonces, para solucionar el problema de raíz. No, existen varios tipos de tratamiento, no siempre tenemos que ser tan radicales. Podemos ser radicales cuando
cuando obviamente la uña está 100% comprometida, el engrosamiento es muy grande, como una uñita que pasaron por acá, que el compromiso y la uña está torcida, fea, gruesa, bueno, que el compromiso es total. De repente en esos pacientes sí se indica la extracción de la uña, aunque es muy traumática, la recuperación es muy lenta. Hoy en día existen varios tratamientos alternativos con muy buenos resultados que no requiere que el paciente se extraiga la uña. O sea, lo primero que hay que hacer inmediatamente uno se vea una uña medio sospechosa es ir al médico podólogo para que examine el tipo de hongo que es. Es verdad. Siempre hay que hacer un examen que se llama KOH, cultivo para hongos. En el KOH tú ves al microscopio pues como lo que se saca de la uña, la muestra, y con el cultivo se identifica el tipo de hongo. Cuando hay un hongo, al limpiarse las uñas sale como un polvito. Sí, eso se llaman los detritos del hongo. Yo lo llamo como el, entre comillas, el popocito del hongo. O sea, es como lo que el hongo va dejando de residuos. Eso es. Este sí es popó. Y no es, sí, pero eso no hay que vulgarmente hablando. No hay que esculcarlo, porque uno ve, digamos, que hay ciertas personas dedicadas al tema del pedicure que son felices, esculque, y saque, y es que hay que destapar para dejar respeto. Y entre más se manipule, el hongo tiene más ventaja de penetrar cada vez más profundo. María está con nosotros a través de la línea. Bienvenida, María, ¿cómo te ha ido? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Ah, qué bueno. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Y tú qué tal? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Sí, lo que pasa es que yo sufro de un hongo, pero no es en la uña. Casi siempre es en el pie izquierdo. Sí. Y yo, cada que uso zapato tapado, me da un hongo. Pero no es en la uña, entonces es entre los dedos o en alguna... No, es así como por los lados. Y por yo los fui al laditos. médico y me dijeron que era de... Es que pie de atleta. Ah, pie de atleta. Sí. Ese es muy popular también. Ese también es muy popular. Y eso no se cura. O sea, yo paso meses y hasta un año sin nada. De pronto voy a una piscina o me pongo unos tenis para salir a caminar y como a los 3 días ya me va apareciendo. O uno de esos zapatos sintéticos que de pronto tiene más humedad. Ah, no, yo eso no uso. Ah, tan pinchada. Eso tiene que Yo solo compro de cuero. Ah, no, cuando ahorita para trabajar sí estoy usando esos de que usan en las estéticas, pero uno los lava a diario. Claro, listo, ya te van a contestar. Muchas gracias por tu llamada, María. Bueno, que estoy bien, gracias, chao. Bueno, María, cuando hay problemas de hongos entre los dedos y que se repiten con varia frecuencia, ya lo que hay que entrar a hacer es un estudio de apoyo en el pie, porque muchas veces los problemas de apoyo genera que los dedos se junten demasiado, no tengan como los espacios adecuados para respirar, y entonces obviamente cuando te colocas el zapato cerrado, la sudoración tuya se va quedando ahí, no puede transpirar, y donde hay humedad tú sabes que el hongo siempre va a empezar a crecer. Entonces yo pienso que lo más adecuado es que consultes, hay que hacer un estudio de apoyo, con seguridad tienes un problema de apoyo, una inversión del arco transverso, que es prácticamente esto, los deditos para arriba y esto de aquí pues como salidito. Eso hace que los dedos estén muy junticos y con seguridad eso es lo que está pasando, porque eso es lo que hace que la enfermedad se repita. Y eso se corrige con plantillas. Sí, se corrige con plantillas. Obviamente hay que mirar el tipo de calzado, los materiales, como decías tú, Claudia, las medidas que se colocan, tienen que ser medidas 100% algodón, que transpiren, los zapatos deben transpirar también adecuadamente, pero obviamente requiere una evaluación mucho más profunda. ¿Qué es el pie de atleta? A propósito, pues, que atleta. El pie de atleta se llama así porque es muy común en los atletas. Obviamente son los hongos o la descamación que empieza a ocurrir entre los dedos. Se ve como una descamación, como una la piel dermatitis, despellejando. Muchas veces hay pacientes que ya están tan avanzados que genera rasquiña, les rasca, genera enrojecimiento, y hay pacientes que incluso llegan a sangrar. Los hongos son dolorosos, doctor. ¿Es normal que alguien que tiene, digamos, un honguito, ya vuelvo al tema de las uñas, sienta dolor? Depende del lugar donde estemos hablando. Si es un hongo en piel, normalmente no es doloroso. Lo que siente el paciente es mucho prurito, rasquiña, ganas de rascarse. Obviamente de tanto rascarse puede generar heridas y puede llevar a un dolor. En las uñas, normalmente los hongos en las uñas no duelen. Es por eso que los pacientes se dejan coger ventaja, porque lo que no duele es como si no lo tuviéramos. Entonces ahí es cuando el hongo va empezando como a crecer y a coger ventaja. En las uñas duele cuando el hongo está tan avanzado que ha deformado la uña de tal manera que hace que ésta se entierre. De lo contrario no genera dolor. ¿Qué pasa? Sí. No, dale, Luchi. Usted decía ahorita que es muy importante hacer un examen diagnóstico y mirar en el microscopio el tipo de hongo. Sé que hacen como ese examen es como raspando la uña, y hay que
previamente tener una preparación para el examen. ¿Cómo es exactamente desde que se decide pues que se va a abordar el problema, perdón, ya como con seriedad y como con toda la... Sí, entonces, cuando un paciente consulta, obviamente lo primero es darle como las instrucciones de cuidados. Los cuidados son igual de importantes al tratamiento. Por ejemplo, secarse muy bien los pies, entre los dedos, secarse las uñas con un Scott Cocina, es decir, un papel hasta desechable, con secador. Las medias, ponerlas a ventilar muy bien, los zapatos que se ventilen también. No usar los mismos zapatos todos los días. Exactamente lo que hablábamos la vez pasada, un zapato un día, el otro, dejarlos ventilar mínimo 24 horas. Como estas ayuditas. Ya cuando uno les da como toda esta introducción, ya empieza uno a mandar lo que es el KOH y el cultivo para hongos. Este requiere de una previa preparación. ¿En qué consiste? No aplicarse nada por lo menos 10 días antes del examen, ni talco, ni desodorante, ni pintarse las uñas, ni desmaquillárselas, ni que la cremita que me recomendó la vecina, ni el cloro, nada, para que el examen no se altere. Faltando 3 días antes del examen, a mí me gusta mucho formularles un antibiótico, porque donde hay hongo muchas veces también hay bacterias. Entonces, si uno no erradica las bacterias crecen más que el hongo y no nos permiten identificar qué tipo de hongo es. Entonces hay que matar la bacteria. Hay que matar la bacteria para poder hacer un examen que sea bien fidedigno. Hábitos como usar talco, usar de esos desodorantes para piel, para pies, perdón, ¿podrían provocar hongos en los pies? No, a ver, depende mucho como del tipo de antisudoral que el paciente use. Hay pacientes que sudan más que otros, es más, todos sudamos los pies, lo que pasa es que depende del día, de un día por ejemplo como el de hoy que está haciendo mucho calor, del material del zapato, del material de la media. La elección del antisudoral depende mucho del tipo de sudoración que tenga el paciente. Entre menos sudoración tenga, puede usar desodorantes, es decir, el Deopies, todos estos desodorantes que son en spray. Pero si ya es una sudoración mucho más profusa, sí se recomienda antisudorales talco en polvo que ayudan a mantener más seco el pie. Pero no, esto antes lo que ayuda es a evitar los hongos, a mantener seco el pie, no es que el talco nos dé hongos. Doctora, como la humedad es el medio propicio para que un hongo empiece pues como a propagarse, sé de muchas personas que incluso usan sandalias para ducharse. Yo por fuera. ¿Te bañas con chanclas? En la casa no. Pero cuando salgo de viaje o cuando voy por ahí la costa o algo, no me quito la chancla para nada. Sí, hablemos como de ese hábito también. Es lo ideal nunca caminar descalzos, porque los hongos, obviamente, como decía nuestra paciente María, se pueden contagiar también en la planta, entre los dedos y en las uñas. Para evitar esto, obviamente, siempre en zonas húmedas, playas, piscinas, saunas, turcos, jacuzzis y en los baños de los hoteles, incluso en los pisos, es adecuado caminar siempre con chanclas. Eso te protege y por lo menos te evita el contacto, que es como el primer episodio que tiene uno antes de empezar un hongo, que es el contacto con el hongo. ¿Cómo debería ser el aseo entonces de la parte de los pies para evitar los hongos? Bueno, el aseo de los pies, obviamente el secado. Yo insisto mucho en el secado de los pies, porque realmente el hongo se alimenta de la humedad, esa es su comida, eso es lo que hace que el hongo crezca. Si uno les quita la humedad al hongo, muy posiblemente ellos no puedan seguir creciendo. Es difícil que una persona que no sufra de humedad o que no tenga humedad le dé un hongo, porque no tiene un medio propicio donde crecer. Yo digo que es lo más importante, secarse muy bien los pies, dejarlos ventilar, respirar, tratar de no usar el mismo zapato todo el día, rotar zapatos. Si no es posible rotar zapatos, por lo menos rotar medias, dejarlos respirar un poco, que ventilen. Obviamente ya hablamos de los materiales del zapato y la media. Muy importante escoger buenos materiales, porque hoy en día los zapatos sintéticos son obviamente los promotores de los hongos, porque generan mucha humedad, mucha sudoración y obviamente dan tanto mal olor y predisponen a los hongos. En cuanto a los tratamientos, una vez se determine cuál es el tipo de hongo, ¿cuáles son los pasos entonces de seguir los tratamientos que mayor éxito presentan? Bueno, entonces los tratamientos se dividen en 3. Está el tratamiento vía oral, que son obviamente las pastillas que se toman. El fluconazol es solo uno de ellos. Existen otros 2 en el mercado muy usados también, que son el itraconazol y la terbinafina. Obviamente, vuelvo y les repito, entre menos afectada esté la uña, más posibilidades hay de que el paciente responda a un medicamento vía oral. Siempre debe ser prescrito por un médico que le haga un control, no que uno diga, ay, es que me voy a tomar esta pastilla, me la vendieron en la farmacia y me la tomo y me la tomo y me la tomo sin saber, sino siempre con vigilancia médica.
El segundo tipo de tratamiento es el tratamiento vía tópico, que es el que recurre la mayoría de personas cuando ven un hongo, que es echarse la gotica, que una amiga me recomendó esta loción, Los esmaltes que los que esmaltes venden. que venden, medicados, que la crema. Obviamente tenemos que tener claridad en algo, el hongo no vive en la uña, vive por debajo de la uña. Uno cree que el hongo está en la uña, pero el hongo vive es por debajo. Entre la piel y la uña. por Entre decirlo la así. piel y la uña, exactamente. La uña, todos sabemos que son células muertas que se queratinizan, por lo tanto le dan como la dureza. Entonces, como la uña es tan dura, es muy difícil que penetren los medicamentos, tanto lociones como cremas como lacas, porque la misma uña se va volviendo al mismo tiempo protectora del hongo. A medida que ella se va engrosando, va protegiendo el hongo. Entonces es más difícil que penetre Es el más difícil medicamento. que penetre. De ahí vienen ya los tratamientos modernos, que los tratamientos modernos consisten en tratar de retirar la uña, puede ser tratamientos invasivos o tratamientos con cremas que tumban la uña para lograr que los medicamentos penetren mucho mejor. Una uña que se deformó, ¿se puede recuperar? Sí, totalmente. Todas las uñas tienen recuperación, por más fea que esté, por más deformada. Todas las uñas tienen salvación. La ventaja de la uña es que la uña está todo el tiempo en crecimiento, entonces todo lo que crece es susceptible de ser cambiado en cualquier momento. O sea que el pronóstico de la persona más llevada, la más, mejor dicho... Que uno ve y dice, Sí, guacatela. que Sí, dice que esto no buscan tiene una ayuda solución. adecuada. Sí, Este todo hongo tiene con la solución. sopa, ya. Doctora, ay, Olguita. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí las seguiremos teniendo. Ay, no, con todo el gusto, me gusta mucho compartir con ustedes y son un equipo excelente, aprovecho Muchas para gracias. felicitarles, los temas que tratan son siempre muy interesantes y aquí en lo que les pueda colaborar son temas que de verdad son importantes para los pacientes, que se cuiden mucho, porque la verdad los hongos hoy en día abundan mucho, se ha incrementado mucho la incidencia y obviamente es importante saber de ellos. Aquí seguiremos. Gracias. Yo creo que Juanetes puede ser el próximo. Perfecto, Juanetes. me gusta la idea. Está bueno. A mí no